Hola, ¿cómo estás, Norma querida? ¿Cómo andás? Muy bien, esperando ¿Todo acá el bien? programa. Sí, muy Bueno, lindo, todo muy bien. bueno, Bueno, estamos bueno. con este humo, ¿no? Un poco de actualidad que se está sintiendo acá en Capilla del Monte, con Ajá. estos incendios que estuvo en Carlos Paz, ¿no? Aquí alejado, unos 80 Sí, kilómetros, sí, pero sí. con viento sur, siempre viene un poquito acá. Está nublado, se pronostican estas lluvias medias extrañas, que dicen lluvia negra, Ujú. poco de la condensación de todo el humo y demás. Así que bueno, un día Ah, particular, nublado y esperando un poco toda esta situación. También está todo el tema de los incendios en el Amazonas, ¿no? De la sí, zona sí, de Bolivia y también. Perú. Y bueno, estamos acá como en el medio, ¿no? Llegando los vientos. Claro, 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 claro. Sí, viste que llegó hasta Buenos Aires, toda la zona, todas las provincias del norte, por supuesto. Bueno, hay que hacerle frente a todas estas cosas, con tranquilidad, por sobre todas las cosas, ¿eh? ¿Me escuchás, Gaby, ahí? Sí, sí, Norma, sí, sí. Ahí No, estamos. No, no, ahí pensé que quedó se perfecto. pensé que se había. Bueno, hoy un tema donde vamos a tocar, bueno, por supuesto, cada país tiene su monotema, obviamente. En Argentina en este momento movilizaciones frente al Congreso, bueno, en esta marcha que ya estaba programada con algunos incidentes, heridos también en las movilizaciones. Bueno, ya por suerte está terminando. Pero creo que los ojos del mundo, ya que este es un programa de geopolítica, estuvieron puestos anoche, ayer, martes, a partir de las 10 de la noche, en el debate cara a cara para las elecciones presidenciales de noviembre en los Estados Unidos, donde se encontraron allí por primera vez en este segundo debate para Donald Trump, el candidato republicano, pero el primero para la actual vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata Kamala Harris. Así que vamos a analizar ese tema, como no podía ser de otra manera, en nuestro programa de hoy, con un analista de lujo que vamos a hablar dentro de un ratito. En realidad, bueno, lo grabamos por cuestiones de horarios, de agendas y demás. Cuando son grabadas, casi siempre es porque para nuestros amigos españoles es muy tarde en la transmisión en que vamos en directo aquí en Radio Divergentes, en Argentina. Y si no, bueno, por las agendas, así que obviamente que les damos la opción de grabar a nuestros invitados, y este es el caso de hoy. No obstante, saben que tienen el teléfono allí de Gaby atentos para enviarnos mensajes: 3548-414595. También tengo abierto aquí el Instagram, me ubican como Norma Pimienta OK, para cualquier pregunta, inquietud, comentarios y saber que están allí escuchándonos. Así que si te parece, Gaby querido, ponemos un poquitito de esa maravillosa música que estabas haciendo correr hace un ratito y después escuchamos a nuestra entrevistada. A una querida amiga ya de nuestro programa, Carmen López Santana, desde Chicago, Estados Unidos. Carmen, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal todos? Muchas gracias Yo, por llamarme.
No, bueno, gracias a vos por atendernos. Bueno, y en un tema hablábamos fuera de micrófonos que obviamente te estarán volviendo loca con las entrevistas y demás, porque todos queremos saber, no quién salió ganador ayer, si Kamala Harris o Donald Trump, pero tu percepción y tu análisis sobre este debate. Bueno, Trump estuvo especialmente y espectacularmente fino, pero yo creo que había un acuerdo general por lo que Kamala tenía que un poquito igualar. Entonces hubo unas tablas. Al haber unas tablas, se podría decir que ganó Kamala, porque nadie se esperaba que articulara más de 2 palabras seguidas, como he dicho ya en otras entrevistas. Qué mala que sos, Carmen, y qué realista. Pero bueno, lo que sí, siempre a su más fiel estilo, esas carcajadas que no se sabe de dónde salen, pero bueno, debe ser por algunas, en fin, algunas píldoras o algunas cosas que hacen esos efectos, ¿no? Pues sí, claramente. Y luego ocurrió un dato muy curioso, que es que todo como se dio la vuelta. Normalmente Trump es la persona que pone las muecas, los gestos, que interrumpe, y en esta ocasión fue Kamala. Estuvo muy clara la posición de los que estaban allí moderando, si se puede decir que fue una moderación, ¿no? Tan a favor de los demócratas. ¿Eso crees que fue percibido así por el público? Ah, sí, sin duda, sin duda. Y además, los micrófonos, el tema del micrófono, ¿no? O sea, Kamala podía interrumpir, sonaba su voz. Trump, cuando le tocaba la réplica, le negaban la réplica, tenía que lucharla un poquito y su micrófono estaba apagado. Entonces, Claro. Esas claves lo vio todo el mundo. Bueno, sí es que hubo gente que vio el debate, porque yo os puedo asegurar que donde yo estaba, en mi edificio, que es un edificio en Chicago, en la zona, digamos, más noble de Chicago, un buen edificio y tiene zonas comunes de alto standing. Y había mucha gente, en esas zonas comunes la gente empezó el debate y se fue a la terraza pasando muchísimo el debate, y los únicos que nos quedamos fuimos los migrantes, mi marido y yo. Los demás, los americanos, los yanquis, se fueron a la terraza a pasarlo bien. Nadie escuchó el debate en mi edificio. Y bueno, es un parámetro de lo que puede haber sido. ¿Y esta apatía entonces en el electorado crees que se puede llegar a manifestar en las urnas? Ah, sin duda, el gran campeón año tras año y este año más que nunca va a ser la abstención, que es una manera de deslegitimar el régimen en Estados Unidos. La gente no está contenta, pero sí tengo que decir que Trump es mucho más agudo de lo que la gente imagina, y su equipo sobre todo. Y entonces tenía muy claro que el electorado demócrata, el fiel, el que siempre vota al demócrata pase lo que pase, está muy enfadado con el Partido Demócrata por el tema de la migración descontrolada. Entonces, eso utilizó Trump todo el tiempo. Aquí estaban todos a ver qué despistados cazaban. Ese fue el objetivo de ambos. Y desde luego Trump lo tuvo muy claro, y Kamala en el final dijo: yo voy a ser la presidenta de todos, de los republicanos y de los demócratas. Piensen ustedes exactamente qué les pasa y si les pasa algo, y ahí estaré yo para solucionarlo. Esa fue la línea final de Kamala, mientras que durante todo el discurso Trump repetía una y otra vez el desastre migratorio al que había llevado al país Kamala Harris, y lo explicó con un mantra. Dijo: nosotros, Estados Unidos, ahora mismo es una Venezuela con esteroides. Eso es lo que dijo. Sí, fue fuerte, pero sí, una insistencia de Trump acusando a la administración Biden todo el tiempo por las políticas migratorias. Eso sí, fue incluso cuando dijo que se están comiendo a los perros y a los gatos en algunos distritos, no recuerdo a cuál, ¿no? Fue fuerte Sí, eso también. Aurora, sí, Springfield, Aurora. Estaban diciendo eso. Él lo dijo muy claro, dijo varios mantras. O sea, aquí fueron la Kamala de los estereotipos, aburridos ya hasta la saciedad, el feminismo, que es falso, el falso feminismo, la falsa diversidad que incluyen ellos, que son los racistas de manual, porque de hecho fueron ellos los que no querían acabar con la esclavitud en su época. Fue el Partido Republicano el que acabó con la esclavitud, esto que tiene que quedar claro. Abraham Lincoln era el gran constructor o reconstructor del Partido Republicano. O sea, y fue quien acabó con la esclavitud, por motivos también espurios, porque era más barato un trabajador que un esclavo de mantener, pero los que estaban en contra de que se acabara la esclavitud son los que ahora son el Partido Demócrata. Entonces, el racismo de base, en la médula, es el Partido Demócrata. Woodrow Wilson, el gran racista, el jefe del Ku Klux Klan, el líder máximo del Partido Demócrata. Quiero decir, los racistas son estos. Ahí te ponen la careta de por racismo, una careta
de music hall, o sea, la tía, jajaja, la mami divertida, que baila, que se ríe y que te cuenta un chiste, y que luego se pone seria cuando hay que ponerse en plan paternalista, de un racismo que da asco. Pero utilizó esos estereotipos, que si el racista eres tú, Donald Trump, no sé qué. Y Donald Trump lo que utilizó fue mantras, unos mantras lapidarios, o sea, mantras que en una sociedad latina, por ejemplo, o hispana, nosotros no comprendemos, pero que funcionan en el anglo. Mantras como Venezuela con esteroides, mantras como tu vicepresidente ha decidido matar a los natos, porque dice tu vicepresidente quiere que haya aborto, incluso después de nacer. En el noveno mes pueden hacer. Mantras y mantras y mantras, los peores presidentes de la historia, la peor vicepresidenta de la historia, nos habéis llevado al desastre, nos lleváis a la Tercera Guerra Mundial. Mantras lapidarios fabulosos de Trump frente a estereotipos agónicos de Kamala, pero aún así Kamala, claro, al lado de Biden pues ya era un éxito, porque ya articulaba palabras, era un éxito, ¿no? Entonces, claro, sí. El tema, cuando entraron en el tema del conflicto entre Israel, fue lapidario también ahí. Bueno, dijo que Harris odia al país hebreo, que si es presidenta dentro de 2 años no va a existir Israel. ¿Eso cómo lo tomás viniendo también del lado de un anglo sionista? Al menos esa también es mi opinión. Sí, por supuesto, Trump es sionista, aparte su hija está casada con un sionista. Y yo dudo mucho, aquí todos son falsos cristianos y falsos católicos, ¿eh? Estamos hablando de 2 áreas, las que me parece que ya el cristianismo, que digamos es la primera fuerza religiosa del país, y luego el catolicismo, que sería la segunda, están desaparecidos y solo son pantalla de la fuerza sionista, basada falsamente en la verdadera religión judía, pero basada falsamente, que nada más que son un 5% de la población, o sea que no tendría votos. Entonces, pero todos van disfrazados de otra cosa. Aquí Kamala Harris iba disfrazada de blanca y Trump iba disfrazado de morenito, latino, porque se había o sea, con ese tono naranja, a láser, ¿no? Entonces aquí cada uno iba disfrazado de lo que no era, todo un chiste. El otro día escuchaba también a un periodista, creo que era de RT, bueno, de alguno de los programas donde también suelen entrevistarte, que dedicó un programa enteramente a analizar el voto testosterona, que al principio, bueno, me cayó un poquito mal, pero los empecé a escuchar, y a todos los entrevistados, hablando de esta situación de que ya un hombre heterosexual, blanco, en Estados Unidos es prácticamente impensado, ¿no? A través de los medios de comunicación y demás. Y de qué manera un hombre de estas condiciones, ¿no? Ya rara avis, se para frente a una elección de esta naturaleza. No es que me llamó la atención, pero son cosas ya que están rayanas no solamente en lo inarmonioso, ¿no? De todo este prospecto progresista y marxismo cultural, o como lo quieras llamar, pero también ponernos un poco desde Latinoamérica en el lugar de un ciudadano estadounidense hoy frente a todo lo que culturalmente está pasando, Carmen. Y vos que vivís allá y lo podés, nos podés transferir también esta experiencia. Y la sobreetiquetación, la sobreetiquetación nazi, ¿no? Aquí ya resulta que si eres hetero, tienes que, el único hueco que te queda es el Partido Republicano, porque no veas. Entonces, si eres homosexual, tampoco, porque tampoco vale que seas un homosexual normal. Tiene que ser un homosexual que le pase algo, que tenga una distopía, porque el heterazo lo tienen claro que es republicano, el homosexual, por supuesto, los republicanos también lo aceptan, pero tendría más el viso demócrata. Aquí lo que están rascando son los votos de 1 a 1. O sea, por ejemplo, hubo una cosa muy clara que dijo Trump que estuvo genial, y es verdad, y es cierto, que es que aquí han dejado entrar a Raimundo y Medio Mundo, que, a ver, las fronteras son un invento humano, el mundo es de todos, de todas las especies, nos deberíamos de poder mover libremente. Pero bueno, en el tema de protección, de seguridad y tal, aquí ha entrado Raimundo y Medio Mundo, pero no os podéis ni imaginar de qué manera, que andan pues durmiendo por las calles, delante de las comisarías, tiendas de campaña, es que no los podéis ni imaginar. Exclusivamente porque se les da directamente la Green Card con derecho a voto, es decir, para coger votantes del Partido Demócrata. Y eso es así. Esto sí que
que esa trampa la ha hecho el Partido Demócrata, lo cual ha llevado a un conflicto extraño porque ahora no se puede organizar el país por culpa de un colapso por conseguir votos y rascar votos. Pues igual, vamos a rascar votos pues, de los transexuales, vamos a rascar votos de los especistas, vamos a rascar votos sobre etiquetación nazi cuando todos somos humanos y seres vivos que deberíamos de ser respetados sin problema alguno y sin que nos etiqueten y sin que nuestra etiqueta signifique un voto o no. Y en el tema de Israel, perdona que te retomo, Trump fue muy hábil, es que Trump fue extraordinariamente hábil, lamentablemente con un giro de su estilo, que claro, su estilo tiene sus votantes, ¿no? El tema de Trump es que dice que Kamala odia a Israel y no ha apoyado a Netanyahu, pero es que odia a los árabes más. Aquí están rascando el voto árabe. El voto árabe va a ir por Jill Stein, la representante judía pro-palestina con candidato a vicepresidente musulmán y negro de los verdes. Ese es el voto que se va a llevar el mundo árabe, probablemente parte del mundo hispano y parte del mundo afroamericano. Claro, claro. Por eso sacó ese tema allí, en ese momento. Ahora, retomo un poquito lo que decías hace un rato sobre lo que estaba ocurriendo en distintos distritos estadounidenses. Es cierto que en Nueva York ya se están reportando agentes de la Guardia Nacional que están allí tratando de poner orden por el tema de las políticas migratorias de fronteras abiertas. El tema de la política migratoria es mucho más grave de lo que parece. Los demócratas, votantes a pie de calle, no quieren a Biden ni a Kamala precisamente por eso. Por eso atacaba a Trump por ahí y, por supuesto, el tema del control en frontera es un tema clave para los republicanos. Quiere decir que todos estarían de acuerdo con los republicanos, el grosso de la población. Esto no es racismo. Quiero comentar realmente, yo que no me considero una persona racista porque precisamente yo soy mezcla de varias razas, también la negra, entonces no debo de ser racista por ente vivo, ¿no? Tengo que decir que sí que es verdad que hay un problema muy grave migratorio a unos niveles que nadie se sabe fuera de Estados Unidos. O sea que Chicago, que está muy lejos de la frontera, pero sí tiene una conexión directa por el río, que va directamente del Golfo a Chicago, ¿no? El río Chicago que tiene la ciudad. Chicago está abarrotada de venezolanos. Venezolanos que los propios venezolanos asilados aquí, que son, digamos, anti-Maduro y, por supuesto, lo que ellos denominan escuálidos, están en contra de los que están llegando, porque están avisando que llega gente, por supuesto llega gente honorable, como en todos lados, para sobrevivir, pero llega muchísima gente que han sacado de las cárceles. Es cierto que la política agresiva colonialista, los países que están hartos ya le están dando la vuelta y dicen, si tú te quieres llevar a mi población para luchar contra mí, para conseguir votos, pues espérate que te mando una porción de la población muy interesante. Y se están librando de determinados elementos. Eso lo dijo Trump y esto es cierto. O sea, desde un intento de rapto y violación que yo he sufrido, por cierto, con el Uber aquí en Chicago por una... precisamente venezolano, pero por una de estos nuevos migrantes o el otro. Y esto no significa estigmatizar al migrante. El migrante, yo soy migrante, no es malo en sí, pero sí que se está haciendo tácticas específicas de guerra, porque estamos en la Tercera Guerra Mundial, y que esta entrada sin control en frontera de millones de personas, que es diario, la entrada es diaria, está colapsando Estados Unidos, eso sí es cierto. Y la gente está muy molesta, no por las nacionalidades, no por los colores, no por las situaciones de supervivencia, sino porque se está colapsando Estados Unidos sin una gestión. Están enfadados con la gestión. Pero además, bueno, es un poquito anterior a eso, Carmen, que en realidad ha sido una política, ¿no?, que siguieron los demócratas, todo Biden, y que ya viene, yo creo que desde Obama, y que se ha recrudecido, y ni qué hablar en Europa, pero bueno, en todo caso tocamos Europa dentro de un ratito, pero este tema de que hay paramilitares cubanos, venezolanos armados, ha ocurrido que estuvieron atacando instalaciones petroleras en la semana pasada, y por supuesto esto no se ve reflejado en los medios de comunicación en Latinoamérica, ni siquiera nos enteramos de todas estas cosas, a menos que sigamos algunos canales de Telegram o con contenidos distintos, pero yo creo que ni en Europa se sabe lo que está pasando en Estados Unidos con la política migratoria.
No se sabe y es una política perversa demócrata. Mira, yo que podría identificar con lo que actualmente se piensa que es el Partido Demócrata en ideología, quizás, no, para mí me parecen muy de derechas los dos, pero bueno, si tuviera que votar y no hay otra cosa, tendería a lo mejor al Partido Demócrata. Cada vez me vuelvo más republicana en esencia, no la republicana de Trump, pero sí lo que es el Partido Republicano en esencia. Mirad, aquí lo que está ocurriendo es que hay una mesura, una medición, una manera de contar los votos con ciertos intereses y todo tergiversado. Por ejemplo, el Partido Demócrata quiere la guerra, necesita X militares y necesita X dinero. Ellos van a exiliar inmediatamente a un montón de personas que provienen de esas zonas que van a atacar y van a robar. Por ejemplo, palestinos, por ejemplo, venezolanos, por ejemplo, ¿me explico? Entonces ellos dicen, estos tíos les voy a meter la green card directamente van a votar, directamente le vamos a buscar un trabajo, directamente van a pagar impuestos, estos tíos van a ser también militares, aquí ya cubrimos el número de militares y el número de millones que necesitamos. Así de bestia es como juega el Partido Demócrata, en una perversión constante de las políticas exclusivamente para objetivos a corto plazo. Entonces, ¿qué puede salir mal? Pues todo. ¿Qué puede salir mal? Todo. Pues todo. Es que no es una gestión responsable, es una gestión espúrea para intereses, además de dinero militar, de tal, de cual. Ahora mismo los jefes de las distintas entidades, de señores de la guerra, de las distintas entidades militares y tal, de creación de armas, etcétera, son para verlo, dan miedito solo verlo, no dan miedito de, uy, qué tío más duro, no, que gente anormal, sin dos dedos de frente, que tú los ves y dices, pero bueno, este es el dueño de la empresa tal de drones, este es el otro dueño. Bueno, estamos sin palabras en una distopía, o sea, sin palabras. Sí. Y en estas instancias, ¿quién le está sacando más votos, por lo menos o después del debate de ayer o lo que sea? Si tuviéramos que categorizar el voto de cada uno, a Trump, ¿por dónde lo ponemos? ¿Con el inmigrante que trabaja en Estados Unidos, el conservador evangélico, el obrero blanco? ¿A quién más? A Trump ayer echó la red, porque dijo, incluso llegó momentos que dijo, esta migración, porque se agarraba todo el rato a lo que sabe que es el malestar demócrata, del ciudadano de a pie demócrata, esta migración sin control agresiva que estamos recibiendo para conseguir votos, molesta a los sindicatos, va a destrozar a los sindicatos, ya se lleva a los sindicalistas de izquierdas para su bando, molesta al obrero, ya se lleva al obrero de a pie para su bando, molesta al ciudadano medio que paga impuestos, molesta, y dijo, especificó varias de los que no son habitualmente sus votantes para llevárselos a su lado. Por eso Kamala en el final del debate dice, mi proyecto son dos proyectos distintos, su proyecto de pasado, el mío de futuro, y en mi proyecto yo quiero que también los republicanos cuenten y yo voy a ser una presidenta para todos. Dijo eso, no sabe cómo captar votos. Y el otro especificó, mira, tú estás captando votos, judicializando mi vida, que eso no se ha visto antes, y también creando una Venezuela con esteroides a base de una migración exorbitada para que tengáis más votos por Green Card. Dos cosas muy perversas que destapó Trump. ¿Cuál es mi opinión? Trump estuvo absolutamente increíble, de inteligente para como él es habitualmente, pero que la gente esperaba la chicha de Trump, el tío gracioso, el que cortaba el borde, y ese no estuvo. Entonces ahí como que yo creo que fue a tirar la red a los otros. ¿Me explico? Sí, como una estrategia. Sí, una estrategia para mí muy fina y muy buena a largo plazo. De hecho, llevamos dos de él, así. La primera contra Biden, que no hizo nada y lo único que se esperó es él se va a hundir solo, y fue hasta elegante e intentó igualar. Y la segunda, en la que parece un mártir de la televisión porque lo maltratan los presentadores y dice cosas hipercoherentes, dando en el meollo, intentando captar esos votos que le faltan. Trump tiene muy claro que el republicano de a pie lo va a votar sí o sí. Que todo el mundo odia a Kamala también lo tiene muy claro. E iba a por el voto demócrata. Eso es lo que pasó. Igualar un poco los pesos, ya que también creo que hay como un acuerdo para que, porque si desaparece el Partido Demócrata, el Partido Republicano también, porque necesita esa dualidad. Entonces hubo como un acuerdo para equilibrar. Y también recordemos que atacó a Pelosi. Todo lo que dice, no, yo no he hecho ningún golpe de Estado, nadie
decía golpe de Estado, todo el mundo sigue utilizando eufemismos cuando lo que ocurrió en el Capitolio fue un golpe de Estado de la oposición, no un golpe de Estado militar, un golpe de Estado de la población, que los demócratas de la población demócrata no defendieron el Capitolio, sino se quedaron mirando como casi apoyándolo. O sea, fue un golpe de Estado de la población. Y él dijo que no tenía que ver, que él solo iba a dar un mitin, que él avisó siempre de que fuera todo pacífico y cordial, y que Pelosi es quien le acusa a él. Pelosi, la destronada Pelosi, que es un personaje importante en política estadounidense, fue quien le acusa a él de ser el jefe, pero que por eso ha sonado su nombre con respecto al golpe de Estado, a la toma del Capitolio, pero que no tiene nada que ver. O sea, fue interesantísimo ver a Trump. Para mí Trump estuvo mejor que nunca, pero claro, no es el Trump cachondo, divertido, brutal. Claro, el que esperaban. ¿Qué sabes, Carmen, de un plan de la Heritage Foundation que se dio a conocer? Tiene como 900 páginas. ¿De dónde viene ese plan? Que básicamente lo que quiere es penalizar la pobreza, crear más pobres, reducir programas sociales y de protección que existen en Estados Unidos, aumentar el gasto militar, bueno, todo lo que ya sabemos dentro de este plan oscuro. El plan 2025, ¿no? Sí, el 2025. Eso ha sido el 2025, como dicen los americanos, para nosotros hispanos sería 2025, pero sí, 2025, como le gusta llamarlo a ellos. Sí. El plan, para mí es un arma demócrata contra Trump, creación de bulos. Es que lo que está pasando es lo contrario que vimos en las elecciones con Hillary. Todos esos bulos, esas jugadas sucias que se marcó el republicano frente a Hillary, ¿no? Todos esos ataques directos, ahora lo están haciendo los demócratas frente a Trump. Entonces lo que está ocurriendo es como un cambio de roles. Yo creo que a Trump le interesa ese juego de cambio de roles. Dice que estaba preparando una sorpresa, a no ser que haya un acuerdo claro entre todos para que gane Kamala o que todavía no esté decidido porque dependerá de la política exterior y quién va a ganar en el otro lado, qué se va a acordar con Rusia, China, Irán. A no ser que esté pasando esto, Trump va a pegar un golpe de efecto brutal y mientras tanto va a utilizar un tema elegante de tal manera que le va a volver en contra todas las tácticas que está utilizando el Partido Demócrata, que son las tácticas iniciales que utilizó Trump frente a Hillary. Bien. Bueno, el próximo debate ya, bueno, veremos si esta estrategia la continúa Trump o si del lado demócrata están pensando en alguna otra cosa para elevarle un poco el posicionamiento a esta mujer, ¿no? Sí, bueno, ya te digo que escuchar a una persona que no era Biden balbuceante, pues ya le ha dado como si fuera una ganancia del debate a Kamala, simplemente porque, bueno, Kamala ya no se rió, ya no estaba drogada a efectos desorbitados y parece que ya marcaba 4 palabras seguidas con cierto sentido, con lo cual le ha dado, digamos, el que sea la campeona del debate sin que hubiera un campeón real, ¿no? Trump ha sido súper sutil. Kamala quiere la revancha, Trump no la quiere. Vamos, te digo que o estamos aquí viendo cómo se está intentando sostener el sistema a base de un acuerdo entre los dos partidos y depende muy mucho de la política exterior para que se decida cocinarla de un lado a otro, o Trump está preparando una jugada maestra, porque además lo estaba diciendo, dice, tengo una sorpresa. Kamala decía, tengo un plan, que no sabemos cuál es. Y la otra, el plan 2025, tengo un plan, que no sabemos cuál es. Y el otro, tengo una sorpresa, que tampoco sabemos cuál es. O sea, y lo único que se ocurrió, fíjate si están copiando a Trump, es que en el final de la era del gobierno de Trump, que fue la pandemia, ese final, Trump, antes de las elecciones, dio unas dádivas, unas miserias, unas migajas a la población, nos dio 2.000 pavitos a cada persona durante X meses, no sé qué. Pues eso es lo que anunció Kamala que había, 6.000 pavitos a los que tuvieran niños pequeños, 25.000 pavitos al que compre, $25.000 al que compre una primera vivienda. Ese tipo de como regalitos así, anunciándolos y ya está. Si ese es el plan, es un plan paupérrimo. Yo creo que ese no es el plan. Yo creo que el plan no sabe ella ni lo que es y que lo están viendo y escribiendo a ver si sucede. Yo he estado en política electa, he sido electa y he estado en política en España y os puedo decir
que los programas ni existían ni se les esperaba y que a medida que sucedían las elecciones iban adaptando ciertas máximas en un cierto programa espontáneo que se iba creando a medida que seguían las elecciones, ¿no? Entonces eso es un poquito lo que estamos viendo ahora mismo, es mi opinión. ¿Cómo estás viendo ya como española, te lo pregunto, el reconocimiento del Congreso o no a Edmundo González como presidente de Venezuela? ¿Cómo estás siguiendo el tema, me imagino? ¿Cuál es tu opinión, Carmen? Pues que nosotros estamos siendo, desde que el francés pacta con el anglo en contra del Imperio Español, digámoslo así, en esa época somos el basurero internacional. Entonces, bueno, a todos los Guaidó, López, González del mundo y los Borbones aquí están en España, afincados con uñas y dientes a coste público. Qué asco todo, es lo único que puedo decir. Qué asco, el enésimo Guaidó, qué asco todo, de verdad. Ya estamos, la ciudadanía está harta de todo eso, ¿no? Yo creo que la gente quiere verdades, quiere realidades. Sí. Y no que les digan que se necesitan 800.000 millones de euros por año para revitalizar la economía. Por lo menos este desastre de Mario Draghi pudo reconocer en la situación en la que está la Unión Europea hoy, ¿no? Sí, la Unión Europea, que precisamente Trump llamó como aliado a Orbán, ¿no? Que es ahora mismo el representante de la Unión Europea, porque la presidencia de la Unión Europea la tiene Hungría. Orbán dijo que a Trump se le ha dejado de lado cuando Trump las políticas que propone de acuerdos con el otro lado, esa es la línea que hay que seguir, sentarse, acordar, llegar a acuerdos. Entonces, Kamala decía, yo tengo a Dick Cheney, que es como tener al peor hombre del planeta Tierra en mi favor, yo no sé cómo eso ella misma lo pone como un punto positivo, y a 200 republicanos. ¿Y tú qué tienes? Y él le dijo, bueno, yo tengo al representante de la Unión Europea, con toda esa Unión Europea conmigo, tengo que tú tienes a los que yo he echado porque hay que echar de los partidos a la escoria y yo la he echado, tú no has echado a nadie y mira que habéis cometido fallos, y también tengo que Biden te odia, que es un secreto a voz. O sea, eso fue, fíjate tú, la que le metió Trump en un momento a Kamala Harris. Bueno, pues ahí ya hacía un guiño a la Europa. Y hubo en ese debate a ver quién machacaba más a Europa. Luego se vio que el objetivo era Europa. O sea, para Trump, Europa tiene que pagar que venga la policía mundial a ayudarles, ¿no? Que vengan los refuerzos americanos. Tiene que pagar. Y también tiene que pagar a la OTAN, que es precisamente esa estructura. Y Kamala dice que Estados Unidos es el arma letal mundial número 1 y jefe de un entramado de 50 países que manipula a su antojo y que, digamos, con una visión paternalista con Europa. O sea, que el objetivo es Europa, porque ¿qué 50 países son? Europa. No sé si me explico. El objetivo es Europa. Sí. Europa tiene que pagar, Europa se tiene que fastidiar, si alguien va a perder va a ser Europa, si va a morir alguien van a ser los europeos en los ataques americanos. Por supuesto, para ellos ya luego hay un grado inferior que ya no llega ni a ser humano, que son pues esos que luego asilan para conseguir dinero para robarles a los países, ¿no? Pues los que no son rubitos con ojos azules. Bien, pues así está el panorama. Desde España, decir que España está desmantelada, que comenzó, por supuesto, después de que Fernando VII tuviera que retornar a España en contra de su opinión, porque él quería seguir siendo francés. Ahí ya terminó de decidir la destrucción de España a los Borbones, y a partir de ese momento ya es un cuesta abajo sin freno de venta de España a todo trapo, y de leyendas negras contra España, y de que España es lo mejor, y hundir un país que en realidad es un país minúsculo y que lo que tiene es sol, el país de más horas de sol de Europa, lo que tiene es sol porque no tiene más. Ahora, ¿los europeos se están dando cuenta de todo lo que han perdido, Carmen, y que el único vencedor de todo esto ha sido Washington? No. Yo, lamentablemente, mi sorpresa ha sido este verano, que he estado desde hacía 5 años que no pisaba mi país por temas de la pandemia. Los visados no podíamos salir porque perdíamos el visado por pandemia. Entonces he estado recluida 5 años sin aparecer, 5 años sin ver a mi familia. Cuando he llegado, he encontrado un país medianamente mejor que cuando lo dejé, o sea, económicamente un poquito más estable, pero totalmente vendido, en este caso en las zonas donde yo he estado, a Francia.
Todos los servicios públicos, todas las empresas que contrataban los contratos públicos es a empresas francesas, totalmente vendida a Francia por orden del Yankee, y una televisión y unos medios que daban miedo, ni una verdad, pero a unos niveles que era imposible ni con mi propia familia hacerles entender lo que está sucediendo realmente. O sea, si esto que pasa en España pasa en el resto de Europa, que me temo que sí, porque al menos en Estonia, que también lo conozco y lo sé de primera mano, está sucediendo lo mismo, el europeo está ultra engañado, también está harto y tampoco quiere guerra, pero está muy engañado, más si cabe que el latinoamericano, que ya es decir, que ya es mucho decir, claro. Ya es mucho colonialismo atroz. Pues peor está Europa, que lo sepan nuestros hermanos. Sí, y hay que hablar cada vez más, por suerte, voces como las tuyas que se elevan en esto, porque el desconocimiento de todo esto es muy, muy grande. Obviamente, te estoy hablando desde la Argentina, ¿no? En el fin del mundo, pero en general, en toda Latinoamérica, en todo el planeta, acerca de lo que está pasando, ¿no? Nada menos que con Estados Unidos y con Europa. Por esto este informe de Mario Draghi a muchos intelectuales, verdaderos intelectuales europeos, les ha causado bastante escozor, ¿no? De que por lo menos estén diciendo de la situación económica en la que se encuentra Europa, de la baja productividad y eficiencia que tienen los trabajadores europeos en relación a China, por ejemplo, y de que por lo menos, bueno, estén empezando a darse cuenta de que están en problemas, ¿no? Económicos, sociales, culturales. Claro, pero no se están dando cuenta. Y resulta que ha ganado Rusia, China, Irán. Asia es el verdadero continente y Estados Unidos dice, pues voy a dejaros un caramelito envenenado que es Europa, esa parte de Asia occidental, Europa totalmente destruida, el tejido económico, el tejido humano, todo, los valores. Claro. Eso es como, esa va a ser la trampa. Pero bueno, China y sobre todo Rusia tienen bastante margen para poder actuar ahí en recuperación de crear un continente ultra fuerte que no tiene rival, que es Asia. Asia y en la que incluyo Europa e incluyo a Oriente Medio, que son palabras que se inventa el anglo para dividir Asia, pero todo es Asia. Entonces, y África está prácticamente unida a Asia también, entonces, y África sí que es un continente que se está levantando. Aquí que se está levantando, está emergiendo África, está alzando su voz, sí, claro. Su voz. Ha tenido que sufrir más que nadie, porque es increíble lo que le han hecho a esta gente, a los africanos en general, pero sí, está alzando su voz y de qué manera. Y ahí está China, creando acuerdos económicos y Rusia apoyos. Entonces, Irán está allí en la retaguardia afilando la katana. O sea, Japón completamente secuestrado. No sé si habéis visto, ya lo dije la otra vez, aquí ha habido 4 magnicidios, uno con éxito. Sí. Para intentar retener a Japón, porque Japón se quiere ir del G7, no sabe ni cómo, no sabe ya cómo huir, porque Japón está en Asia, pero además que está en Asia todas sus fronteras, o sea que no tiene opciones. Japón no tiene opciones, país enano, no tiene opciones y quiere llevarse bien con sus aliados de toda la vida, que son los rusos, que también tienen sus disputas, pero han sido siempre los acuerdos con los rusos. En fin, y allí quedaría Australia, que es la que se tiene que echar a temblar, ¿no? Australia y Nueva Zelanda pues tienen que echarse a temblar porque les queda un telediario. Y eso sería Europa. Y otro que les queda un telediario es la isla, la pérfida Albión, ahí el Reino Unido, lo siento muchísimo, Escocia, Irlanda y Gales, que son otro nivel, pero esa isla no la quiere China cerca de Asia ni nada. Y bueno, y Groenlandia ya está al lado de Estados Unidos. Entonces dividiríamos el mundo en 2, que serían 2 continentes, y unidos por el famoso estrecho de Bering, o sea, unidos por una zona que tan discutida y que, bueno, ¿quién va a dominar el mundo? Pues quien domine Asia, eso es así. Eso es así, eso ya se está viendo, Carmen. Y quería decir Argentina, que es un país hermano que tanto ayudó a los españoles. Yo tengo un bisabuelo de Buenos Aires, porteño. Quería decir Argentina que está soportando ese golpe de Estado blando que le han metido en unas cocinas tremendas por parte de Estados Unidos. Sí. Ya han colocado ahí a un tío haciéndose el loco para jugarla bien. Sí. Los impuestos, Argentina y el resto del mundo, no tienen por qué subir. Nunca. ¿Por qué? Porque el impuesto es un tanto por ciento, no es una cantidad, es un tanto por ciento. Entonces, si tú tienes impuesto a un 7%, ¿por qué lo vas a subir?
¿Cuál es el motivo real? Que hayas creado un agujero económico, un agujero por corrupción y porque alguien lo ha mangado. Pero un impuesto no debe subir. Es un país con X kilómetros cuadrados que no va a aumentar esos X kilómetros cuadrados y que tienen unas necesidades básicas de carreteras, de tal de cual, unas necesidades que se pueden medir perfectamente y hacer presupuestos adecuados, presupuestos públicos de verdad. Entonces, esos presupuestos públicos van con sus impuestitos que no deben de variar en la vida. Eso es así. Cuando estamos viendo subidas y bajadas de impuestos, lo que estamos viendo es una corrupción y una poca vergüenza que ya sin palabras. Cuando estamos hablando de endeudamiento, estamos viendo otra vez, otra corrupción, un colonialismo. Todo es colonialismo. Tus impuestos no deben nunca subir ni bajar y deben de ser los adecuados a los kilómetros cuadrados y las necesidades públicas que tiene tu país, que siempre van a ser las mismas, porque tu país no va a caer una cordillera y va a haber otra. No va a desaparecer un río y va a haber otro, salvo desastres naturales, por supuesto, que también se presupuestan. O sea, quiero decir que los presupuestos públicos actualmente, que es la verdadera política, es mentira. Todo es mentira, todo es una farsa. Y en Argentina lo estamos viendo casi paradigmáticamente, te digo, es un nivel de locura, de mentira y de negacionismo también en la población. Sí, este personaje con casi un 50% de aprobación, es decir, que si las elecciones fueran en este momento, Carmen, más de la mitad de la población lo volvería a votar. Así que también hay un componente de campo morfogenético, si querés, desde la física cuántica, ¿no? Muy interesante para analizar qué está pasando con la psique y con la emocionalidad del argentino promedio. Esto es un gran tema para analizar, porque acá no hay culpables, ¿no? No hay dos bandos de buenos y malos, hay gente que por resonancia se juntan y que se están eligiendo unos a otros. Pero no es un tejido muy parecido al español, nosotros venimos de dictaduras, casi al unísono. Sí, claro. Entonces ha habido una población dañada que ha sido los niños de los dictadores, los niños de Franco, los niños de Videla. Esa población es una población que ha sido estructurada de base. Ahí es donde viene el meollo. O sea, ha habido un reseteo mental. Entonces, a partir de ahí vienen los problemas. Esa población, por suerte o por desgracia, en mi caso por desgracia porque son mis padres, está falleciendo ya, quiero decir, ya le queda un telediario, están en tiempo de descuento, pero ellos también han creado unos hijos y han metido ahí cosas y ¿me explico? Entonces ya está la cosa, cuando hubo una dictadura, sobre todo una dictadura militar, ha sido un adiestramiento férreo de la población que dura generaciones. En distintas calidades, pero dura generaciones. Yo creo que en eso España y Argentina tienen un poquito el mismo camino, ¿no? Y entonces encuentras gente muy cerrada. O sea, mis padres, cuando ya tienen una edad que no van a cambiar, les cuesta mucho trabajo, son gente muy, muy ilustrada, en mi caso, ¿no? Mis padres tienen carreras, han sido profesionales. Bueno, pues quieres hablar de cosas básicas y no salen de los titulares. Y cuando le dices, papá, por favor, date cuenta que tal o mamá, date cuenta que cual, me dicen, no quiero... Claro, es un tema generacional, evolutivo, si querés. Bueno, a nosotros nos tocó abrir camino para una apertura mental más amplia, pero no nos equivoquemos también en que esta cerrazón sea tomada también por esta pseudoideología. Pues te hablo de lo que pasa en España, ni qué hablar, y lo que pasa en Argentina también, ¿no? Siempre viviendo en el pasado, retrocediendo 60, 70 años y tomando eso como una bandera política hoy en el 2024, Carmen. Exactamente. Aparte que esa ideología woke que le llaman, ¿no? Esa mierda creada demócrata por años en Estados Unidos que va colándose, etiquetando, no es más que lo nazi. Verás, el nacionalsocialismo no tiene nada que ver con el nazismo. El nazismo fue un apodo que le dieron los periodistas americanos, yanquis, norteamericanos, a la Alemania de Hitler, que la Alemania de Hitler inicialmente podía basarse en el nacionalsocialismo, que ya de por sí tenía telita, pero no, derivó en otra cosa. Esa otra cosa es el anglo. El anglo es así. Porque yo vivo en un país que es así, en un país donde te pueden acusar de lo que les dé la gana cuando les dé la gana y te han hundido. Aunque no sea verdad. En un país donde las leyes están, pero luego un juez te las cambia y te dice otra cosa. Aunque sea contra la ley. En un país donde es un país nazi. El que tiene el poder impone lo que le dé la gana, en base a un raciocinio extraño y a la vez a un no raciocinio muy religioso y tal. Aquí es el país de las múltiples religiones. Aquí convive los cristianos
con la cienciología, los mormones, los judíos, iglesias satánicas con no sé qué, y todo está bien mientras tú creas en algo. Lo que está mal es no creer. Yo soy atea, aunque de origen judío y pasado por Cristo judío. Yo soy atea. Pero aquí, si eres atea, eres la mala de la película. Entonces tú tienes que estar en una tribu. Esa tribu tiene que tener una etiqueta, unas normas. Y lo dijo Kamala, el mundo basado en normas, Estados Unidos basado en reglas. El basamiento en reglas, independientemente de la realidad o la desconexión con el ciudadano, se llama nazismo. Aquí y en la China se llama nazismo. Entonces estamos viviendo un resurgir nazi, parece que aquello del plan Odessa resulta que era real. Y ahora tenemos la nazi de la von der Leyen en la Unión Europea, que controla la legislación y las reglas, porque es la presidenta de la Comisión y lejos de lo que la gente puede imaginar, el Parlamento Europeo no sirve para nada, nada más que para recomendar, y las leyes las hace una entidad no democrática que es la Comisión. O sea, las reglas controla una nazi de origen alemán. Claro, una nazi. Sí. Bueno, y con las religiones allí haciendo lo suyo como ha sido a lo largo de la historia, ¿no, querida Carmen? Esto es así. Esto es así y todo tergiversado. O sea, las religiones, por ejemplo, aquí hay muchísimos testigos de Jehová también, hay de todo. Claro. Las religiones, pero todo tergiversado. Es igual que cuando el filete ruso, que está buenísimo, lo transforman en la asquerosa hamburguesa de peor calidad. Pues lo mismo las religiones, aquí todas las religiones están tergiversadas, todas. Y es de risa, o sea, y te encuentras iglesias, incluso iglesias mixtas que comparten, que eso me parece chulo, que comparten horario, diferencia, o sea, comparten edificio, cambian los horarios. Hay todo de todo, pero todo está tergiversado. O sea, toda la religión. Todo degradado en función de los valores occidentales, ¿no? Como dice, y es así, como dice don Paul Cary Robert, que está sumamente preocupado por todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, la verdad que sí. Y un privilegio poder tenerte cada tanto en el programa, Carmen, para que nos cuentes cosas que de otra manera nuestros oyentes no pueden anoticiarte. Bueno, pues un privilegio para mí que contéis conmigo. Muchas gracias a todos, de verdad. Encantada de estar con vosotros. Y siempre un gusto. Un abrazo grande, Carmen, querida. Besos. Chao. Hasta luego. Era la analista brillante, analista geopolítica, Carmen López Santana. Ya regresamos. Muy bien, continuamos habiendo escuchado a la querida Carmen. ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué te pareció? Excelente, espectacular. Desde el mismo lugar, ¿no? La fuente del mismo lugar, ¿no? Donde está viviendo un poco cómo se mueve internamente, ¿no? La gente y los partidos. Acá tengo algunos llamaditos. Mónica dice, ¿no es todo lo mismo por los dos partidos políticos? ¿No es lo mismo? Bien, Eso es para vos. Mónica, ahí. Bueno, gracias por estar ahí, Mónica, como siempre, fiel oyente. Espérate que le vamos contestando. Perdón, discúlpame. Bueno, sí, es lo mismo, exactamente. Sabemos que las ideologías ya no cuentan, mucho menos los partidos políticos, y además estamos empezando a entender y cada vez más la cantidad de personas en el mundo, y no se dejen engañar cuando digan o escuchen por ahí decir que todavía no hay una masa crítica. Yo estoy absolutamente convencida, como ustedes, que la luz es más fuerte, aunque esa masa crítica sea de poca cantidad de gente, en calidad energética, es mucha el sostenimiento de la frecuencia de la luz que estamos haciendo muchos de nosotros, ustedes, Gabriel, todos en este momento. ¿Por qué les digo esto? Porque más personas se están dando cuenta de que sí, exactamente, son dos bandos ficticios, de que todo es ficticio. Hoy les quiero hablar de esto en uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana y que es lo que ha dado origen a toda esta
esta enorme confusión que estamos viviendo. A mí me gusta hablar de un teatro, ¿no? Y lo digo con mucho respeto, siempre lo aclaro, aunque creo que a estas alturas oyentes de Radio Divergentes, oyentes de este programa no necesitan, saben cómo pienso y por qué les digo lo que les digo, pero siempre el público se renueva y está bien aclararlo. Es lo mismo en el sentido de que cuando esto se fue gestando allá lejos ya hace tiempo, si ustedes preguntan cuánto, bueno, miles de años se le fue dando una forma, una estructuración, una configuración. Desde el punto de vista energético, por supuesto, que se fue plasmando en el planeta Tierra para estructurar el poder económico global que tenemos hoy. Entonces, lo que les decía, que cada vez más personas se están dando cuenta y están empezando a entender esto que Mónica trae en este comentario. Son lo mismo, claro que sí, son como las dos caras de una misma moneda. Por eso que es tan banal, si ustedes quieren analizarlo, desde un punto de vista de que si son demócratas o son republicanos, o acá si son peronistas, si son radicales, son exactamente lo mismo. Miren, para muestra basta un botón. Hace no menos de 10 minutos que acaba de aprobarse en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación Argentina el veto del presidente a la movilidad jubilatoria. Entonces son todo lo mismo, absolutamente. Lo que pasa es que algunos lo saben, otros no, otros van a tientas y locas, y incluso los que lo saben son manejados por poderes invisibles para ellos. Y esto lo digo para invitarlos a pensar y abrir cada vez más la mente y pensar verdaderamente en abstracto, para poder comprender cuándo se originó esto y para qué. El para qué es muy simple, es muy simple. Es para vivir en dualidad, que es lo que se está desmantelando en el planeta Tierra en estos momentos, desde el 2012 en adelante, y que tanto nos está costando a todos. ¿Por qué? Porque, como siempre decimos, lo que tiene que terminar de configurarse es una nueva raza, la raza diseñada genéticamente por el creador, que es quien administra esta raza en estos lados del universo. Esa es la fuente, lo que conocemos como fuente o nevadón. Entonces, es lo mismo, no obstante lo cual, hacemos programas de esta naturaleza para entender qué quiso decir Trump ayer cuando decía lo que decía, o qué quiere decir la otra, porque si nos ponemos a hilar finos, realmente créanme que se van a volver locos. Porque si yo les dijera que no son reales y que son dobles, entonces ahí se agarran de los pelos y dicen, bueno, ¿y entonces cómo lo analizo? Por eso siempre la invitación que les hago es a ir más allá de lo que ven, más allá de lo que ven. Es toda una ficción, pero una ficción absolutamente necesaria y construida y consensuada, configurada energéticamente por todos nosotros. Porque si somos solamente energía, vibración y frecuencia, esto no es solamente para hacer OM en un encuentro y ponerse a danzar a la luz de la luna, no. Es para entender que somos energía, vibración y frecuencia que han mantenido, han manifestado, han materializado todo esto a lo largo de milenios. ¿Para qué? Para llegar ahora a este momento, a este aquí y ahora, y dar por tierra todo lo que construimos para crear lo nuevo, porque para eso vinimos. ¿Qué significa? Que somos constructores de lo nuevo, que somos constructores de la nueva tierra, que esa nueva humanidad pasa por nosotros. Por nosotros. ¿Para qué? Para que los que vienen ya con un chip totalmente cambiado y distinto puedan no solamente disfrutar, no hay mucho por hacer en este planeta y en otros todavía, muchísimo, muchísimo. Entonces, está bien lo que planteamos, lo que plantea Mónica, pero que eso no los perturbe y no los obnubile y no les no les empañe la visión, porque es absolutamente necesario ver hacia dónde va cada uno de estos
de estos actores, de este gran teatro, de este gran juego. Es absolutamente necesario, por eso es tan necesaria la información. Por eso hacemos este programa, por eso hay tanta gente en YouTube, en Telegram y en otras plataformas contando lo que pasa. Es necesario que ustedes estén informados y vean para dónde quiere ir Trump, para dónde quieren ir los demócratas. ¿En qué puntos hay una confluencia de esos intereses, por llamarlo de alguna manera? ¿Hasta dónde pueden ir con lo que tienen planificado desde hace siglos? Si no les está saliendo tan bien como por ejemplo la implementación de esta nueva pandemia que no han podido porque no prendió en la conciencia de la gente, porque ese nivel de conciencia es mayor que el del 2020 con el inicio de la otra pandemia. Entonces, ellos se ven obligados a hacer ahí un pase mágico, como cintura política, maniobrar y ver qué otra fase del plan implementan o si lo pueden implementar o no. Entonces ahí está bien tener información porque si no, no se puede leer lo que está pasando en el mundo. Bueno, ¿qué más, Gaby? Emilio nos dice qué le conviene más a la Argentina, que gane Trump o que gane Claro, Kamala. claro, bueno, ahí un poco está respondido por lo que decíamos anteriormente. Entonces, son la misma cosa y vamos a ir viendo para dónde. Yo estoy convencida de que va a ganar Donald Trump. Además, después del análisis maravilloso que hizo Carmen recién, creo que no nos queda dudas de que hay una estrategia detrás de Trump. Lo otro son como manotazos de ahogados después de la fallida administración Biden o Biden, como en realidad se llama, porque quien administró hasta hoy fue Obama en las sombras. Biden fue un títere de Obama. Trump va a ser mucho más difícil entonces que sea títere de esta gente, o de los Clinton y de todos los que están, ya sabemos. Eh, Eso no quita que estén absolutamente jugados a favor de Argentina o el mundo. No, entonces estemos atentos, vayamos viendo qué pasos dan, porque en el caso de Trump no es el mismo Trump que hablaba un año atrás al de las declaraciones, por ejemplo, de esta semana. No estoy hablando del debate, sino, bueno, en cuanto a política arancelaria, se está metiendo con los BRICS. Entonces hay que ver qué jugadas están haciendo, porque es importante que tengan en cuenta que no, lo que dije recién, se los digo de otra manera, no hay un plan que ellos puedan cumplir a rajatabla ahora. En el 2020 sí, y lo hicieron, y les salió de maravillas, inoculaciones mediantes. Pero 4 años después ya no pueden hacer lo que quieren. Entonces es muy importante que estemos atentos y vayamos viendo qué jugadas dan. Seguramente, como digo, ganará Trump, ver entonces de qué manera se van relacionando también los distintos títeres de los distintos estados o corporaciones con eso que ocurre en Estados Unidos, pero va mucho más allá, va mucho más allá. Bueno, ¿qué más, Gaby? ¿Tenés a alguien más? Ricardo dice, ¿por qué fue tan global el debate de un país? ¿Siguen siendo los líderes? Sí, claro, Ricardo dijiste, sí, sí, Sí. claro, Ricardo, no solamente por liderazgo, así como cayeron los imperios, y demos un pantallazo nomás por la historia, la caída de todos los imperios, si quieren el imperio romano, dicen, hay muchos filósofos, sociólogos, analistas que están comparando este tiempo que nos toca vivir con la caída del imperio romano, y hay muchos que coinciden en que esto es bastante peor en cuanto a la degradación. Si aquello fue degradante, esto lo es mucho más, pero hay muchos puntos en común también con aquello. Entonces, cada etapa de la vida evolutiva, acostúmbrense a pensar en términos de evolución, porque para eso hemos venido, para evolucionar. Entonces, en cada etapa, cada imperio, ya les voy a pasar un libro, pero en este momento no recuerdo el nombre. Soy pésima para recordar los nombres de libros y de autores, pero quienes están analizando las
similitudes en cuanto a la caída de los últimos imperios. ¿Y quién está cayendo ahora? Cuando uno dice que vamos a un mundo multipolar, que aparecen los BRICS, que China está con un rol preponderante, que Asia va a tener un rol preponderante, la India, Japón, que en algún momento saldrá debajo de la bota de Estados Unidos y despertará como un gran coloso. África que está emergiendo y se está despertando vorazmente, les diría. Entonces, eso quiere decir que cae un imperio, el imperio que mantuvo hasta ahora como hegemónico Estados Unidos. Eso es lo que está cayendo, por eso hay tanta volatilidad en todo, en lo cultural, en lo social, en lo económico, en lo monetario, en lo financiero, en lo psicológico, en lo emocional. Estamos cerrando una etapa desde el punto de vista evolutivo. Y no es cualquier etapa, no es cualquier etapa. Pues no es lo mismo que cuando cayó el Imperio Romano. Claro que no. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que dar ese salto cuántico de conciencia para configurar esta raza que les decía recién. ¿Es ahora o no lo hacemos ahora o no lo hacemos nunca? Es ahora. Entonces, ¿por qué? Por etapa evolutiva, por proceso evolutivo del ser humano de la superficie terrestre. Entonces, es importante entender los orígenes de todo esto para ir viendo qué cosas, como les decía recién, se cumplen de acuerdo con la agenda, por llamarlo de alguna manera, o lo que tienen planificado y que vienen cumpliendo desde los últimos 3 o 4 siglos, sin lugar a dudas, a el día de hoy. Y qué cosas no, por esta presión que estamos ejerciendo los que sostenemos otra frecuencia y los que queremos que esa raza crística verdaderamente sea configurada desde el punto de vista genético. Genético, no se olviden que el proceso de ascensión en el que estamos inmersos todos los habitantes de la superficie terrestre, o proceso de verticalización, esto de traer el cielo a la tierra, es un proceso que tiene que ver con la estructura biomolecular de nuestro cuerpo físico. Entonces, todo tiene que ver. Acostúmbrense a pensar globalmente, no fragmentariamente como hemos pensado hasta hoy, de manera lineal y fragmentada. No, unan cabos sueltos. Hasta ahora ha estado suelta la geopolítica, no se podía unir con el ADN y ahora hay que unirle el ADN como proyecto genético con la geopolítica y a eso hay que agregarle la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Es un arduo trabajo de discernimiento, pero para poder discernir tienen que tener información. Así que los felicito por estar atentos, por estar ocupados en lo que pasa, por abrir más los ojos y salirse un poco de mirarse el ombligo con una situación, no solamente argentina, los españoles hacen lo propio, ¿no? Y los estadounidenses, ni qué les cuento, de mirarse el ombligo y creer que son los únicos en el mundo. No, hay que mirar a ver qué está ocurriendo afuera, más que nunca en este momento, para poder entender qué está pasando en lo local. Eso es una tarea bien interesante para poder entender. ¿Qué más, Gaby? ¿Tenés algo más? Sí, Alicia dice si es decisivo esta elección en Estados Unidos a nivel geopolítico. Sí, yo diría que sí, si bien, claro, va a parecer que me contradigo con lo que dije recién, que son lo mismo, pero evidentemente en términos evolutivos, me la voy a jugar con esto que digo, pero al ganar Trump, no porque esté jugando a la luz, creo que es la tercera vez que lo reitero, pero quiero ser muy cuidadosa en esto, pero sí serían más permeables a aquellos acontecimientos, voy a decir muy en general, para no entrar en detalle, porque sería muy largo, que tienen que ocurrir para que estas acontecimientos o situaciones que se quieren imponer se tuerzan un poco. No porque Trump esté al lado de la luz, esto lo digo siempre. Por eso esta categoría tan interesante que, que siempre creo que desde el primer programa les he traído, que no es mía obviamente, sino es algo que está aconteciendo, de los sombreros blancos, negros y grises. Entonces a Trump lo podemos poner dentro de la categoría de sombrero gris,
Un día está pisando por un lado, otro día para el otro, pero va a permitir que quizás Estados Unidos salga de la OTAN, seguramente Estados Unidos saldrá de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, con lo cual por lo menos estaríamos frenando que, recuerdan ustedes el año pasado que se quería votar un tratado internacional para planificación y abordaje de pandemias, etcétera, etcétera. Entonces, si Estados Unidos saca el pie de la OMS, sería un gran avance en este sentido. Entonces, se echaría por tierra al menos lo que se quiere hacer desde el punto de vista sanitario o de genocidios masivos y globales. No, eso no quiere decir que Bill Gates no siga llevando adelante su fundación con Melinda Gates, etcétera, etcétera. ¿Ven que como les digo una cosa, les digo la otra? ¿Sí? Pero habría un poquito más de margen de maniobrabilidad. Si no, sería más lento. No es que no vaya a ocurrir lo que tiene que ocurrir. Ojo con eso. Ojo con eso. Siempre piensen que el plan divino se cumple. Ahora, puede tardar más o menos. Entonces, si gana este muchacho, bueno, vamos a ir haciendo las cosas para que demore menos. La ejecución de que, bueno, poder llegar desde el punto de vista monetario y financiero a la implementación del QFS, el sistema cuántico financiero, que es lo que queremos muchos de nosotros. Y eso no es que vaya a ocurrir porque Trump esté administrando Estados Unidos. ¿Se entiende lo que les digo? Mucho más complejo. Es mucho más complejo. Por eso es que todo va de la mano del nivel de conciencia de cada territorio y de cada uno de nosotros. ¿Algo más, Gaby? No, hasta ahí entonces. Hasta ahí Llamados entonces. por el momento. Bueno, repetimos el teléfono 3548-414595 para lo que quieran allí. Vamos a abordar un tema que les había prometido. Es un tema bastante complejo y bastante largo. He tratado de sintetizarlo. Disculpen ustedes si por ahí se pianta algún dato, pero para eso el teléfono entonces, para que pregunten y demás. Y que quizás muchos de ustedes han oído hablar de esto, porque desde el principio del confinamiento empezaron muchos, algunos amigos y compañeros, hablar de este tema por YouTube. Se cerraron los canales y después insistieron y volvieron a hablar y demás. Y no porque hubieran descubierto la pólvora, sino porque desde el 2020, confinamientos mediante, ¿qué ocurrió? Que muchas de estos conocimientos que ya teníamos muchos de nosotros empezaron a tener más visibilidad. Eso es lo que ocurrió. No crean que esto no se sabía 20, 30, 50 o 100 años atrás. Claro que se sabía. Lo que pasa, claro, el conocimiento 50 años atrás no es el mismo que se tiene ahora, en el 2024. Ahora hay libros que se pueden ir a la librería a comprar. Están, por supuesto, los canales de YouTube, de Telegram, de otras plataformas. Hay mucha más gente que está revisando la historia, que está haciendo un revisionismo histórico muy, muy interesante, muy fecundo, además, muy científico porque además de ese revisionismo de la historia. Cuando digo historia me refiero a la historia en todos los aspectos de la historia de la humanidad, de cómo hemos ido evolucionando. Va de la mano también de la antropología, de la paleontología, en fin, de otras ciencias, de la biología, por supuesto, la biología cuántica, la biología molecular, etcétera, etcétera, y se va haciendo una mixtura de distintas disciplinas científicas que nos van aclarando el panorama. Ni más ni menos, nos van aclarando quiénes somos, para qué estamos acá, ¿y para qué hemos venido? Las grandes preguntas que todo ser sobre esta superficie se ha hecho en algún momento. Respecto del tema que les quería contar un poquito ahora, por lo menos para dar un pantallazo general de esto, este va a ser un tema nodal, estructural en nuestro Congreso, porque hay que entenderlo bien, entender bien de dónde viene, ahí otra vez la historia con la geografía y con todo, las civilizaciones antiguas, las distintas culturas y demás, para entender cómo llegamos al gran problema
económico, monetario, financiero que tiene el mundo hoy, que se llama deuda. La deuda global, la deuda empresarial y la deuda individual. Nunca hemos estado tan endeudados. Nunca, jamás. El país más endeudado es Estados Unidos. Las familias jamás han estado tan endeudadas. Una familia argentina, una familia española, una familia griega, una familia italiana. Da igual. Pero el problema y el tema es global. Eso también siempre acostúmbrense a pensar en términos globales. Globales. Cuando se habla de globalización, uno siempre piensa en Internet y que estamos todos interconectados y todo ese tipo de cosas, que obviamente es cierta, tecnología mediante, pero la globalización es esta etapa evolutiva en la que nos encontramos todos. Así aborden el análisis de cualquier tema. Se enteran que pasa algo en Italia y bueno, a ver, en Argentina estará ocurriendo lo mismo. En una escuela de Grecia ocurre tal cosa, en una escuela del conurbano bonaerense ocurrirá lo mismo. Bueno, de esa manera se van a dar cuenta exactamente qué significa vivir globalizados. Bueno, vamos a irnos allá al 1302. Lejos, ¿no? Ya hace tiempo. 1302, el 18 de noviembre. ¿Qué ocurrió ese día? Se publicó una bula papal. Quien era el papa en ese momento era Bonifacio XVIII. Una bula que se llamó Unam Sanctam Ecclesiam. Bueno, en esa bula se sientan las bases para la organización de la propiedad, del derecho, del dinero y por lo tanto de la política, que es la misma organización que estamos viviendo o sufriendo ahora. Viviendo, sufriendo y construido entre todos. Siempre voy a hacer esa aclaración porque hablo al menos yo en términos de dualidad. Entonces es lo que tenemos que primero desmantelar en nuestra vida personal, haciendo un gran trabajo con la relación que tenemos con el dinero, para no solamente culpabilizar a todos estos muchachos que allá por el 1302 sentaron las bases de esta organización, sino para poder salir de esto. Es muy importante que puedan ligar una cosa con la otra. Geopolítica y ascensión, el propio proceso ascensional de cada uno de nosotros. 1302 entonces, Bonifacio XVIII, el Papa, publica esta bula, la Unam Sanctam, que crea, basada en dos conceptos del que me voy a referir dentro de un ratito, crea por primera vez en la historia la figura del fideicomiso. Un concepto, bueno, sumamente utilizado en las finanzas. En la Argentina ha dado mucho que hablar en el gobierno de Macri, ustedes recordarán que se hablaba mucho de esta figura jurídica. Entonces, por primera vez en la historia se crea esta figura del fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Es un contrato o un convenio por el cual una persona que es el comitente o fiduciante le transmite bienes, dinero, derechos o futuros a otra persona. Entonces, esto determina un régimen de administración fiduciaria. En el 1302, entonces, repito, se sentencia este sistema que aún hoy sigue vigente. Este Bonifacio XVIII, ¿qué dijo? Dijo que Dios le había confiado todos los títulos y propiedades de la tierra, ¿a quién? Al Vaticano. Dios un día dijo, acá, a vos que sos el Papa, que estás en este territorio de dominio, donde detentás el poder espiritual sobre los hombres en la tierra, vas a tener a partir de ahora no solamente el poder espiritual, sino el poder material. Todo va a ser tuyo. Entonces, el Vaticano
es el administrador y el depositario beneficiario de este sistema, desde el 1302 a partir de la publicación de la Unam Sanctam, de esta bula papal. ¿En qué se basó esa bula papal? Es decir, ¿cómo hacen para que cada persona que está habitando el suelo terrestre forme parte de ese fideicomiso? En algo que seguramente ustedes han oído hablar y que es la ley de almirantazgo o ley marítima. ¿Qué es esto? Ese es un cuerpo normativo internacional que rige las relaciones entre empresas o entidades de derecho privado o de corporaciones que se dedican al tráfico marítimo. Esto lo utilizaron los egipcios, los fenicios, los griegos, todos los que llevaban a cabo comercio marítimo en aquella época. Bueno, con esa ley de almirantazgo, que aunque ustedes no lo crean, está vigente hoy, y toda esta organización acerca de la propiedad, del derecho y del dinero, sigue basándose en esa ley marítima. Estos son los principales absurdos y locuras ficticias de las que les hablaba recién. Recién les hablaba que estamos viviendo un teatro, una ficción. Básicamente es una ficción jurídica. Es todo lo que se implementó y se ideó allá por el 1302. Después siguieron las bulas papales, por supuesto, tenían que refrendarlas. En 1455, el Papa Nicolás V publica una segunda bula denominada Romanus Pontifex, que fue la base para ¿qué? 1455. ¿Qué se venía después? La apropiación de las tierras en el Nuevo Mundo, el descubrimiento de América, como si América no hubiera existido, como si estas tierras hubieran sido descubiertas por ellos. Bien. Con esa bula, Romanus Pontifex 1455, se sientan las bases para que se pudieran apropiar de todas las tierras que iban a ser descubiertas. ¿Por qué? Con el argumento de que las actividades que iban a desarrollar por estas tierras iban a servir para difundir el cristianismo. Bueno, pongámosle. Continuamos con las bulas. Viene después una tercera bula, Aeterni Regis, o del Rey Eterno, fíjense el nombre, la bula del Rey Eterno, que se publicó en 1481, el Papa era Sixto XIV, que confirmaba las bulas anteriores. Simplemente si quieren googlear, pueden leer cada una de esas bulas y van a ver que van realimentándose o refrendándose unas a otras. Esta, la de 1481, fue la que le confirió la base legal a Colón, Cristóbal Colón, para actuar como agente virreinal de la corona española en América, porque fue el papado, la nobleza veneciana, la nobleza negra veneciana, quien le concedió el permiso a la corona española para el descubrimiento de América. Bueno, en esta bula, esta es muy importante porque la Aeternis Regis o Rey Eterno, ¿por qué? Porque determinaba, fíjense, que al nacer un bebé, la partida de nacimiento es algo así como un bono de valor para el Banco Central Privado de la Nación. Es decir, que ese bebé, con el nacimiento, se le quita cualquier derecho a poseer algo, una propiedad o algo. Es decir, se lo condena a ¿qué? A una servidumbre perpetua. Y eso era lo que eran los romanos, los esclavos romanos. Pero eso es lo que es hoy. Estamos hablando del 1300, 1400, 1500, es exactamente lo que ocurre hoy en el 2024. Porque la configuración de todo esto, de este mamarracho, pero que también ha funcionado durante tantos siglos, fue tan perfecta que se mantuvo hasta el día de hoy. Hubo, bueno, distintas bulas que ya van a tener que ver, por ejemplo, con el poder hasta por sobre el alma de aquel bebé, del recién nacido. Por ejemplo, en el Concilio de Trento, en 1537,
convocado por una bula del Papa Pablo III, se representa que ese fideicomiso que se crea es para la reivindicación de todas las almas perdidas. Y que cuando el niño es bautizado, el poder que se le otorga es sobre el alma del bautizado. Eso significa que se le da una concesión a la Iglesia de todos los derechos de ese recién nacido. Bueno, continúa la historia. En 1540, ahí ya la República de Venecia, porque Venecia era una república, uno de los imperios de ese momento, ayudó a la creación de la primera ley para usar esta bula papal como la base de la autoridad eclesiástica de Enrique VIII. Esa corona fue concedida en secreto a Inglaterra para la cosecha de las almas perdidas. Las almas perdidas somos todos nosotros, todos los que estamos plantados sobre la superficie terrestre. Bueno, una vez trasladada la nobleza negra veneciana a Londres, cuando ya estaban sentadas las bases para que nos gobernaran, estamos en el 1666, fíjense qué lindo número, 1666, se toma una decisión que también sigue vigente hoy, muy importante, que fue la denominada C'est toi qui vis. Esta es lo que le da, yo les diría, como un acta que le da poder a la personalidad ficticia. Es decir, todos nosotros, nuestros derechos como hombres y mujeres, hemos sido declarados muertos por el Vaticano, perdidos en el mar o más allá del mar, porque recuerden que estamos viviendo bajo la ley de almirantazgo o ley marítima. Entonces, quien toma la custodia de todo el mundo y de sus bienes a través del fideicomiso, se convierte en el administrador de todos los títulos y todos los bienes de todas las personas, al menos que uno, antes de los 7 años de edad, diga, levante la mano y diga, no señor, no estoy muerto perdido en el mar, aquí estoy y si me compro una casa, esa casa es mía y tengo derecho a que los bienes de la tierra, que son del Creador, sean distribuidos por todos, entre todos. Pero claro, como no nos cuentan esta historia, porque obviamente como nos van a contar una ficción que han creado ellos, nadie levanta la mano y dice, señor, acá estoy vivo y no estoy muerto en el mar. Y ahí empieza entonces esta ficción o esta personalidad ficticia a través de esta empresa ficticia o corporación en la que nos convertimos, porque recuerden que si la ley marítima regula las relaciones entre entidades de derecho privado o de corporaciones, y nosotros estamos regidos y regulados por ella, entonces no somos sujetos, no somos personas, somos corporaciones. Corporaciones. Una cosa muy, muy importante también que muchos están empezando a cuestionarse es por qué tenemos un DNI, un documento nacional de identidad. Dirán ustedes, bueno, porque necesitamos identificarnos y demás. ¿Alguna vez se preguntaron por qué el nombre en nuestro DNI en cualquier lugar del mundo es con mayúsculas? ¿Por qué no es con minúsculas? En cualquier lugar, en cualquier documento español, italiano, argentino, finlandés, siempre está escrito con mayúsculas, porque así se regulan este régimen internacionalmente cuando hablamos de ley de almirantazgo o ley marítima. Entonces, cuando nace el bebé, ¿qué hacen los padres? Van al registro, en la Argentina se llama registro civil, y en ese mismo instante se crea una corporación bajo el nombre de ese bebé que ha sido inscrito por sus padres, que por supuesto desconocen todo esto. Escrito en mayúsculas, de la misma forma en que se escriben los nombres de los barcos o de las empresas o de las corporaciones.
De esa manera entonces se crea una corporación, una ficción legal, que inconscientemente o por desconocimiento estamos bajo esta ley, que es lo que en Roma, en la antigua Roma, a los esclavos, ¿qué se les decía? La pérdida total de derechos de la persona, capitis deminutio maxima. Así es como estamos entonces regulados, así es como se estableció allá por el 1300 toda esta organización, este orden que todavía por supuesto está vigente y que es lo que estamos tratando de desmantelar. ¿Por qué les cuento esto? No porque quiera traerles un cachito de historia, no. Esto de histórico no tiene nada, es absolutamente actual, es lo que tenemos que desmantelar. ¿De qué manera? Bueno, ya lo estamos haciendo a través de la información, súper importante, porque si hemos vivido oscuras durante tantos siglos, por lo menos saber qué tramaron, de qué manera lo tramaron y con nombre y apellido cuando investigan y estudian acerca de qué era la República de Venecia, de qué hablamos cuando hablamos de la nobleza negra, etcétera, 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 todos temas de nuestro Congreso, ahí entenderán bien, con mucha claridad, cómo se fue construyendo todo esto, porque no es más que un constructo jurídico, pero que nunca olviden que como es adentro es afuera, tiene que ver con un constructo mental. Porque acá viene el tema que me encanta y que ustedes saben que he investigado mucho sobre ello, por supuesto, y que es la relación con la energía del dinero. Porque aún hoy, muchos, por no decir la mayoría de los habitantes de este amado planeta, se sienten esclavos aún aunque no tengan a alguien que los domine. ¿Cuántas personas hoy están trabajando en cosas que no les gusta? ¿Cuántos no se atreven a dejar ese trabajo, aún siendo conscientes de sus dones, sus talentos, sus habilidades, por la plata, por miedo? Bueno, básicamente siempre hay un miedo. En la vida en dualidad está basada en el miedo. Entonces, que no es una emoción, como dice la psicología, sino una frecuencia. Entonces, cuando hablamos de todas estas cosas que pudieron ser construidas, creadas allá lejos y hace tiempo, pero que aún siguen tan vigentes, hay que hacerse entonces un gran examen de conciencia, un gran trabajo de introspección para ver cuánto en nuestras actitudes cotidianas, en la relación que mantenemos con el dinero, están realimentando este juego perverso y esta ficción. Esto es lo que quisiera dejarles como mensaje, no para culpabilizar a la nobleza negra que aún hoy son las 30 familias que dominan el mundo. Claro que existe. Venecia como república habrá desaparecido, pero esas familias no, son 30 con nombre y apellido. Y no son los Rothschild y los Rockefeller, esos son títeres de los que verdaderamente detentan toda esta mafia. Pero no nos podemos quedar con la culpabilización. Insisto en esto. Está bien saberlo, por supuesto que está bien saberlo, es necesario saberlo, es sumamente relevante saberlo. Pero el trabajo es individual. Por eso no importa si gana Trump o si gana Kamala Harris, o el doble de Kamala Harris, que parece que no es un hombre, que no es una mujer sino un hombre. ¿Ven al nivel de locura al que hemos llegado? ¿Ven en el mundo loco y estrafalario en el que estamos viviendo y absolutamente apasionante y desafiante para darlo vuelta, cambiarlo y crear lo nuevo? Cada uno de nosotros con su relación con el dinero, con la relación que tengan con el dinero. Para terminar con un poquito con toda esta historia, toda esta ficción, por supuesto, la personalidad ficticia que tenemos nosotros y que está configurada en nuestro DNI o nuestro certificado de nacimiento, que después pasa a ser el DNI o documento nacional de identidad, como se llama en cualquier país, siempre es lo mismo, en mayúscula, etcétera, etcétera. Todo eso dio pie a que en 1912 hubiera una gran campaña para registrar a los recién nacidos en Estados Unidos, porque obviamente aquellas familias estaban preparándose para lo que iba a venir. ¿Qué iba a venir un año después?
1913. Gran año, 1913. La creación de la Reserva Federal, del Banco de la Reserva Federal. Crean luego la primera gran crisis, o una debacle económica global, que fue la crisis de la década del 29-30, la gran crisis económica. ¿Para qué? Porque querían crear lo que hoy sigue existiendo, que es el Bank for International Settlements, el BIS. ¿Quiénes los crearon? La realeza inglesa, la española, la holandesa, las familias aristocráticas del momento, que son las mismas de hoy. A propósito, estuvo doña Máxima por la Argentina en estos días. Todos estos, que no son de la generación de Máxima, reina de Holanda, pero son los mismos. Uno va hacia atrás y son los mismos apellidos y las mismas familias. Ese banco que se crea entonces en 1930, el BIS, es el banco que regula todas las normativas de los bancos centrales de todo el mundo. El BIS. Y finalmente, en 1933, 194 naciones, que iban a ser también las que conforman Naciones Unidas y todos esos organismos multilaterales de crédito y demás, se convirtieron en la SEC, la Sociedad de Derechos Privados en Estados Unidos. Esa SEC es donde estamos todos nosotros como corporaciones, ahí bien asentaditos y registrados. Si esta información, si uno la busca, es pública, quiero decir que con una buena investigación por Google se llega a las páginas de estas organizaciones y hasta se puede encontrar el número de registro de la Corporación Argentina, por ejemplo. Yo no lo recuerdo, en algún momento lo tenía anotado, pero lo debo tener por otro lado. ¿Qué quiero decir? Que todas las naciones, que todos los, sí, que no son estados, sino corporaciones, están allí registradas y estamos registrados todos y cada uno de nosotros. Bueno, esto como para dar un pantallazo general a toda esta ficción jurídica. Cuando hablábamos acá, creo que un mes atrás, de la gran toma, este gran documental, gran libro, el documental lo están haciendo para el año que viene, si todo sale bien, de David Roger Webb, que no está dando entrevistas, pero hablábamos aquí con uno de nuestros entrevistados un mes y medio atrás. Hablábamos de que la postura que sostiene David Roger Webb, que hizo un trabajo excelentísimo, yo diría que no hay otro trabajo que revista la excelencia de lo que ha hecho, como un ex especialista en finanzas, ex Banco Mundial, etcétera, etcétera, de contar toda esta historia y todo este entuerto jurídico. Él sostiene, yo estoy bastante de acuerdo, no sé ustedes, que así como se creó esta maraña jurídica, la única manera de desatarla y de salir de este circo es desarmándola con otra estructura jurídica. Y coincido plenamente con David Roger Webb. ¿Por qué? Porque ahí dejaríamos de culpabilizar, saldríamos de ese juego perverso que el ego siempre necesita, que es buscar un culpable y hacerse la víctima. En esa está todo el ser humano todo el día, buscando un culpable y haciéndose la víctima. Es mucho más cómodo, ¿no?, que hacerse responsable energéticamente de lo que está creando cada uno de nosotros. Entonces este hombre sostiene con mucha sabiduría como ser crístico que es, que de esto hay que salir de la misma manera en que entramos, por la vía jurídica. Ahora, claro, habrá que encontrar abogados, fiscales, sobre todo abogados, jueces, no fiscales, perdón, jueces y abogados entrenadísimos, no los que están egresados de una facultad de Derecho, porque los que egresan de la facultad de Derecho, que sabemos que están financiadas por las mismas familias, entonces obviamente que no saben que existe la SEC, la UCC, etcétera, etcétera, etcétera. Apenas sí saben que existe el BIS. Entonces tienen que ser, que ya los hay, yo estoy convencida de que los hay, así como hay excelentes analistas en geopolítica, estoy segura de que hay miles de abogados en todo el mundo, en todo el planeta, que ya conocen este sistema y que están dispuestos
a dar pequeños pasos mancomunadamente. Ahí es súper importante que no sean cosas aisladas. La voz de David Roger Webb creo que puede ser un faro para muchos de nosotros y ojalá, bueno, publique ese documental que está haciendo ya en el 2025 y que más gente pueda acceder a esto de una manera fácil, simple, etcétera, etcétera. Y no depender de YouTube, que obviamente le borran todo lo que publica. Entonces, poder hacer esta educación, porque es más que una divulgación, esta educación de lo que verdaderamente se tramó y de qué manera este entramado jurídico fue llevado a cabo y de qué manera hoy sigue vigente. Entonces, de esa manera me parece que es la forma más crística de hacer las cosas. No es destruyendo como se construye lo nuevo, pero si podemos hacer un entramado basado en el verdadero derecho, con las constituciones que ya existen en los estados, haciéndolas cumplir. En fin, las herramientas están, las habilidades las tenemos. Necesitamos, ¿saben qué? Un poquito más alto nuestro nivel de conciencia. Hacemos una pequeña pausa, Gaby, toma un poquito de agua y continuamos. Muy bien, continuamos. Gaby, ¿estás por ahí?
Sí, acá estoy, por supuesto. Ahí estamos. Bueno, a ver, último tramo del programa. ¿Tenemos Dale. alguna visita de nuestros oyentes? Sí, sí, por supuesto. A ver, Espera que me voy a poner los anteojos. los Dice, me arde la cabeza, decía Palmiro Caballasca. Mucha información para procesar, por eso después vuelvo a escuchar el programa grabado. Saludos, Norma. Si pueden terminar el programa con una meditación, dice. que el Saludos, nombre, Ricardo de Mendoza. Ricardo, bueno, gracias Ricardo. Veamos ahora si no tenemos nada previsto y tampoco mucho tiempo. ¿Qué más tenés por ahí, Gaby? Ramiro dice si cómo se sale de esto jurídicamente si es con la ley natural. Claro, bueno, eso sería, Ramiro, ¿no es cierto? Hacia eso vamos dentro de nuestro proceso evolutivo al derecho natural que está regido por la ley natural, claro que sí. Ahora, vieron ustedes que hay una gran movida, no me gusta llamarlo movimiento, que suena muy viejo, suena a 3D, los movimientos ideológicos y demás. No estamos hablando de ideología, estamos hablando de poder constituirnos como el nuevo hombre, como la nueva humanidad para la nueva tierra, de eso estamos hablando. Y hay una gran movida en el mundo, sobre todo ha llegado a la geopolítica, sí. Hay algunos que están hablando de globalismo versus soberanismo. Quizás ustedes lo han escuchado y si no, los invito a que investiguen sobre eso. Y claro, es estar del lado de este globalismo, que no es el concepto de globalización al que nos referíamos antes. Globalismo son todas estas agendas de las que tanto hemos hablado, versus el soberanismo. Pero claro, para el soberanismo necesitamos ser ¿qué? Bueno, la palabra lo dice, seres soberanos, soberanos. Y la soberanía no es algo que se decrete o que se logre de la noche a la mañana, o que sea algo voluntarioso. Me levanto y soy soberano. Hubo todo un movimiento en el mundo en pleno confinamiento, recordarán ustedes el OPPT, y bueno, y fracasan por eso, porque no se entiende, no se entiende. Bueno, yo estoy en muchos grupos capacitándome en el tema del QFS hace muchos años, y grupos que los mismos administradores en algún momento han decidido cerrar, porque ¿cómo es posible que no se tenga en la más mínima tolerancia, templanza y armonía en la discusión, en el debate o en la interacción humana, cuando se está pretendiendo llevar adelante proyectos humanitarios que van a ser financiados por los fondos de prosperidad de Saint Germain? ¿Entiende lo que digo? ¿De qué soberanismo estamos hablando? No es soplar y hacer botellas, no, es no completar, porque no vamos a completar el proceso de ascensión mientras vivamos. Estoy completamente convencida que hasta que desencarnemos vamos a estar en este proceso personal, intransferible, individual, de ascender, de ascender. Llamémoslo así y todos nos entendemos. Entonces, es muy fácil. No, yo soy soberano y entonces mañana no utilizo el DNI, pero después las cosas que pasaron de gente que los deportaron, que no los dejaron embarcar, que los metieron presos por no usar el tapabocas. Si no es cuestión de hacerse el rebelde, no es cuestión de hacerse el rebelde. La rebeldía es otra cosa, es otra cosa. Ser transgresor hoy es ser crístico, eso es ser transgresor. Ser transgresor es poner la otra mejilla, ser transgresor es ser humilde, eso es ser transgresor. Entonces, como hay tanta confusión, el globalismo sigue haciendo de las suyas. Y por eso Europa está como está. Hoy lo hablamos con nuestra entrevistada, pero les prometo quizás el miércoles que viene tratar el gran tema de la caída europea, porque así como está cayendo Estados Unidos, obviamente se lo lleva puesto aquí en Europa, si es lo mismo, el imperio es ese, eso es lo que está cayendo. Ahora, en el medio, por supuesto, millones de españoles endeudados, no pueden pagar el crédito hipotecario, no pueden pagar el alquiler. Un alquiler hoy en Barcelona, me decía un amigo, está en 1.500 euros de un piso, como lo llaman ellos, un apartamento chiquito, 1.500 euros. El salario básico no llega a 1.800.
Entonces, lo que pasa en la Argentina también está pasando en España. Y les va a llegar a todos, absolutamente. Y no es para rasgarse las vestiduras, sino para trabajar nuestra relación con la energía del dinero. Porque es un derecho primigenio la abundancia. Y los bienes y todo lo que hay en la tierra pertenecen al Creador y no al Vaticano. Estamos todos convencidos de eso. Pero ¿qué hacemos? ¿Vamos y le rasgamos las vestiduras al Papa de turno? ¿O hacemos nuestros deberes? Entonces es más complejo de lo que muchos creen. Por eso es que movimientos como el OPPT fracasan o son tomados por las mafias y mucha gente de buena voluntad se vio envuelta en cosas muy, muy feas. En fin, hay que estar atentos, porque siempre, siempre, siempre hay que cuidar, como dice Cristo, la intención. La intención, que la intención sea crística, que la intención siempre, siempre persiga el bien mayor, que para eso estamos acá. Gaby, ¿tenés algo más? No, por el momento no, ahí Por el estamos. momento no. Bueno, recordarles que estaremos allí en octubre en Capilla del Monte con nuestro querido amigo Martín Villalba en nuestro retiro de 3 días, el fin de semana largo. 11, 12 y 13 de octubre estaremos allí en esos 3 días de transformación auténtica, verdadera, para cerrar estos procesos ya que no hagan más necesidad de utilizar ningún otro método, ninguna otra técnica, no, ya está. Cierro los lazos kármicos con mamá, con papá, con mi bisabuelo, con los linajes, etcétera, etcétera. Cierro todo código energético de negatividad, aprendo a no engancharme con la frecuencia dominante, que es la negatividad y es basada en el miedo. Utilizo la llama violeta de quinta intensidad, como la llamamos nosotros, de quinta dimensión. El segundo día nos metemos de lleno con una técnica también milenaria de transmutación a través de la voz. No es que vamos a cantar ni a hacer mantras, no, no es eso. Es una técnica de contacto con nuestro chakra laríngeo, con nuestra voz. Cada uno de nosotros tiene una huella digital, una huella energética que es la voz. No hay dos seres humanos que tengan la misma voz. Pero claro que hay que encontrarse con la voz auténtica. Y eso es un trabajo. A eso nos vamos a dedicar el segundo día y ya hacia el final de ese segundo día, de ese sábado, Martín aparecerá con su geometría sagrada, dándonos un pantallazo general de todo lo que él sabe, para ya dedicar el domingo a la construcción de un domo bajo este método único, innovador que estamos lanzando en la Argentina, el método de construcción punto cero, que es un método que va al nudo, al núcleo, al punto cero de la construcción, que lo hace muchísimo más barato, de menos costo, más rápido la construcción, modular, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a presentar en este mismo retiro. Escríbanme si están interesados, hay cupos limitados. Me encuentran en Instagram, creo que es lo más fácil, Norma Pimienta OK, y si no por mail, normapimienta@yahoo.com.ar, y ahí podemos charlar por WhatsApp, les doy más información, les envío también información por escrito para que lo puedan evaluar y demás. Bueno, Gaby querido, ha sido un gusto como Diga, siempre. igualmente para mí. Bueno, un abrazo grande, grande para vos, para todos nuestros amigos oyentes. Sean Dale. felices. Sigan haciendo este gran, gran y arduo trabajo ascensional que estamos llevando adelante y con mucho éxito, por cierto. Un gran, gran abrazo. Nos encontramos el miércoles que viene. Chao.